Bueno, las medidas económicas que anunció el gobierno, este paquete por 5.500 millones de dólares, la actividad sufrió un retroceso importante en el mes de octubre en el IMASEC. Conversamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a quien tenemos ya en la línea telefónica. Ministro, gracias por atender la llamada infinita. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Juan Manuel Coni. ¿Qué tal? Muy buenos días, ministro. Ministro, tuvimos nosotros una conversación justo después de que el Parlamento, en el Congreso, se llegara a un acuerdo, al Acuerdo por la Paz, que es el que permitió trazar de alguna manera el camino constitucional, ¿verdad? Y usted lo celebró y esperó, y me recuerdo muy bien en esa conversación, hizo un llamado a acoger este acuerdo como parte de un intento por retomar la ruta y que la economía no se viniera abajo. En ese momento me imagino su expectativa era distinta. ¿Cuánto ha cambiado y cuánto influyó finalmente lo que no pasó y que a lo mejor usted esperaba que pasara después de la suscripción de ese Acuerdo por la Paz? Bueno, la verdad es que yo creo que el IMASEC de octubre, el índice de actividad económica, nos sorprendió a todos. O sea, nosotros teníamos una estimación negativa, habíamos visto. El mercado también tenía su análisis, pero nadie imaginó una caída de esta magnitud. Es la más grande desde la crisis subprime. Entonces, estamos hablando de efectos bien severos. Yo cuando hablamos aquella vez, efectivamente, dije dos cosas, ¿no? Uno, todo lo que sea diálogo, señal de unidad, yo creo que los chilenos esperan eso, lo valoran, y son pasitos a pasitos que van construyendo un movimiento hacia el cual uno debiera dirigirse, ¿no? Pero por otro lado también hablamos, no recuerdo mal, del costo que podría tener la violencia, sí. Porque al final del día eso es lo que tiene parada la economía, y no es algo estructural, no es algo que en su interior esté funcionando mal. Hay un tema institucional, por cierto, pero hay una interrupción de la cotidianidad que impide que el normal funcionamiento de la actividad. Esa es la base del problema que tenemos. ¿Usted está convencido totalmente de eso, ministro? Porque no son pocos los sectores y muchos actores económicos los que opinan que, claro, por de pronto la violencia es una causa. Usted la pone como la causa prácticamente exclusiva, ¿verdad? Dice, las causas son evidentes, la violencia, los saqueos y la destrucción tienen frenada la economía. Pero hay quienes consideran que también es la incertidumbre política, es el proceso constituyente que se viene, lo que también está actuando como freno. Mire, obviamente ningún sistema complejo tiene explicaciones monocausales, hay muchas explicaciones, pero sin duda alguna la violencia, el Estado de Derecho, el piso base, ¿no es cierto?, donde se construye el edificio social, es fundamental. Yo le cuento, yo he hablado con inversionistas de Nueva York, tuvimos una videoconferencia la semana pasada ya no me acuerdo, larga, honesta, y sin duda alguna el tema que lejos más le preocupaba era el tema de la violencia, porque efectivamente el tema constitucional genera incertidumbre, hay variables que quedan abiertas, pero pensémoslo de esta manera. La mayoría de los países donde los inversionistas ponen su dinero, donde emprenden, tienen cambios constitucionales cada 40 o 50 años. Entonces no es algo tampoco que sea de Marte, no hay que tenerle tanto miedo. Pero lo que sí tenemos arriba de la mesa, que esta no vuelta a la normalidad, la violencia que ha aflorado una y otra vez, muchas fuerzas, eso sí que es preocupante. Respecto al clima político, yo concuerdo, yo creo que ahí hay un tema que está en la clase política, en las autoridades, nosotros como gobierno tratar de generar los espacios, el diálogo para que esto se ordene, porque, por ejemplo, lo que hemos visto en materia de inadmisibilidades de proyectos, que básicamente saltarse la Constitución, y no solo eso, con plena conciencia de estar saltándolas, hacer loas de estar haciendo, ¿no? Lo hemos visto en la Comisión del Trabajo la semana pasada, ayer volvió a ocurrir. Anoche también con las pensiones. Claro, ese tipo de señales son gravísimas. ¿Sabe por qué? Porque estamos en tiempo de gustito. El pilar institucional, de nuevo, la base del edificio social que tenemos arriba, y si nosotros quienes somos autoridades no lo respetamos, bueno, ¿quién diablos lo puede hacer, no? Esa es una primera cuestión, y la segunda, acá estamos hablando de las prerrogativas de gasto. ¿Quién es el que las tiene de acuerdo a nuestra Constitución? Toda Constitución, probablemente su primer artículo es cómo se divide el poder. Y en este caso, esta prerrogativa del Ejecutivo y no del Congreso. Y la lectura que pueden hacer los mercados cuando esto empieza a pasar una y otra vez es grave, porque se dice, bueno, acá se está perdiendo el control del gasto. Y si se pierde el control del gasto, bueno, ¿qué es lo que puede suceder a nivel del financiamiento, los déficits, el endeudamiento futuro? Hay una pregunta ahí que se abre, y por eso yo hago un llamado a la responsabilidad de todos los sectores, de oficialismo, oposición, todos tenemos que contribuir a ser respetuosos de las reglas, porque en este momento las pequeñas señales
los pequeños gustitos pueden costar bastante caro. Tenemos todos que contribuir a la solución. Ministro, de alguna manera, sin embargo, hay de todas formas un cambio en la manera de abordar las demandas sociales. Si antes era básicamente, esta es la plata que tenemos, dicho en simple, veamos cómo la redistribuimos, más bien ahora da la sensación, y corríjame si me equivoco, que lo que usted está haciendo es, veamos cuáles son los problemas y las demandas, y luego veamos cómo las financiamos. Y en eso usted está pidiendo un llamado a la responsabilidad para no meter en el saco de las demandas cuestiones que podrían, digamos, no ser de primer orden o de primera necesidad. Entiendo que es más o menos lo que ha estado intentando hacer en estas semanas, ¿no? Sí, mira, yo creo que acá lo importante, Juan Manuel, son tres cosas. Primero, a mí no me cabe duda que acá había un punto de inflexión muy claro, un cambio de dirección en el timón respecto a la importancia que tiene la agenda social. Yo lo decía ayer, por largo tiempo todos, y lo subrayo, todos, no le dimos la importancia que esto merecía. Efectivamente, Chile ha avanzado mucho en lo social, no hay que desconocerlo, pero estábamos como conformes como lo estábamos haciendo. Y acá tenemos una señal de que hay que ir por más, hay que ponerle un foco especial a esto. Hay nuevas demandas que surgen, y eso es propio de los países que se desarrollan, y uno tiene que entenderlo así. Yo creo que hay un punto de partida importante, yo lo remarcaba ayer, entre 2020 y 2022 son 5.000 millones de dólares de cosas nuevas en el área social importantes que antes no estaban, y que este gobierno, en conjunto con acuerdos con la oposición, ha logrado instalar el aumento de las pensiones del pilar solidario en hasta 50%. El tema del transporte rebajado a la mitad para el adulto mayor en todo Chile. El tema del ingreso mínimo garantizado, proyecto que se discute en el Congreso. El tema de los remedios, los medicamentos, también logramos un acuerdo en el Congreso, súper revolucionario y ha pasado repiola. En el pilar contributivo de las pensiones, el compromiso de poner hasta 800 millones de dólares en 2 años para acelerar la transición y que la gente pueda tangibilizar el aumento de pensión inmediatamente. Entonces, se han hecho hartas cosas. Yo creo que eso marca un cambio de dirección. Esa es la primera cosa que quería decir. La segunda es que yo creo que este proceso tiene un punto de partida exigente y una hoja de ruta con estaciones que hay que recorrer. Cuando uno habla de responsabilidad está diciendo es imposible hacerlo todo de una, porque eso que puede hacerse quizás en un día no es sostenible en el tiempo. Y aquí la preocupación última es sostenibilidad. Ministro, de las políticas. Es obvio que no se pueden hacer todas las cosas de una, pero ¿usted se hace alguna autocrítica en la forma en que se ha comunicado todo esto? Porque claro, si hacemos la lista y la repasamos, es posible que muchos se sorprendan de la cantidad de anuncios que se han hecho. Yo entiendo que ayer, y lo reproduce La Tercera hoy día, incluso en el comité político, los parlamentarios del oficialismo que estaban con usted no tenían idea cuánto ascendía el total del gasto que contempla la agenda social hasta el día de hoy. Y que usted tuvo que explicarles que llevábamos como 5.000, que se llevaban cerca de 5.000 millones de dólares, y le preguntaron ¿y eso será suficiente o no? Entonces hay un problema con la comunicación de las medidas y con el nivel de conocimiento que también están teniendo quienes pueden salir a comunicarla y a impulsarla. Yo hago completamente esa autocrítica, lo dije ayer en el discurso que hicimos para anunciar las medidas económicas, y asumo completamente la responsabilidad de esa autocrítica. Yo creo que esa es responsabilidad mía. En primer lugar, no me voy a escudar o excusar en que la verdad es que ha sido una vorágine de todo, que no tenía ni un segundo para respirar, pero es cierto, o sea, da lo mismo que sea la culpa, yo asumo la culpa y la responsabilidad de eso. Lo importante es que pongamos a disposición esos datos, porque creo que puede existir la sensación de que aquí no se ha hecho nada, de que no se pone ningún esfuerzo, de que no hemos escuchado. Yo de verdad le digo, estoy convencido no solo de que hemos hecho un gran esfuerzo, y no solo el gobierno, sino también la oposición, y yo saludo y valoro ese esfuerzo común. Yo creo que es la forma de construir este tipo de temas. Hay este esfuerzo, pero además, insisto, hay un cambio de dirección, y este cambio de dirección marca una hoja de ruta social. Es como una estación de tren donde usted tiene un punto de partida y tiene estaciones intermedias que tiene que ir timbrando de cara a la ciudadanía de forma transparente. Esa hoja de ruta debe ser conversada. ¿Cómo va a ser esta política social en el mediano o largo plazo? ¿Cómo va a ser los próximos años? ¿Cuáles van a ser los hitos?
y cómo aseguramos a los chilenos que los vamos a cumplir. Creo que ese es el tema de fondo. Ministro Briones, para seguir, una última pregunta mía, por lo menos más política, antes de entrar en varios de los anuncios que contiene la agenda. Ayer, como respuesta al tuit que usted puso, ese hilo explicativo, ¿verdad? Había un montón de cosas. No sé si usted no sé si tendrá tiempo o no, y si no, trate de hacerlo, porque vale la pena leer los comentarios que le hacen al hilo que usted pone anoche cuando después del anuncio de la agenda. Uno de esos es de Mario Aguilar, del presidente del Colegio de Profesores, que le dice: siguen sin escuchar a la gente, es una agenda social sin apoyo, había que hacer mesas de diálogos reales con participación ciudadana, ahora anuncian inversiones que solo favorecen a los privados con recursos que van a ir a manos de privados, no escuchan, el movimiento seguirá. Ya, y la pregunta... ¿Cómo lo recibe usted? Porque en el fondo esto es... Bueno, yo espero hablarlo con don Mario, con el cual además estamos en el reajuste del sector público. Creo que siempre es bueno conversar personalmente para entender los argumentos, porque la verdad es que con la información del tweet es difícil dilucidar qué es lo que hay detrás. Pero a ver, como primera reacción, yo diría, bueno, conversemos e informémonos de en qué consiste este plan, ¿no? Este plan de protección del empleo y reactivación, porque la verdad es que es un compromiso de gasto público, fundamentalmente, que permite reactivar la economía en montos sustantivos. Son gastos públicos, recursos públicos que van dirigidos a apoyar a la pyme, que lo ha perdido todo, a darle facilidades para que se levante, ¿no es cierto?, y vuelva a aportar al país y al empleo. Entonces creo que es bueno conocer las cosas antes de opinar, digamos, con detalle, y eso es válido para mí también. Ante el comentario que él hace, voy a aprovechar la oportunidad de preguntárselo directamente qué es lo que él puede decir. Pero yo le insisto, respecto al tema social, yo creo que, por supuesto, no está sujeto a la crítica. Algunos encontrarán que es mucho, otros encontrarán que es muy poco, unos terceros dirán que no está en la dirección que yo quería. Bueno, pero en democracia se trata de construir juntos y de conversar y de reconocer los datos, los objetivos, los avances que hay. Yo no tengo dudas que los datos objetivos muestran que acá hay un cambio de giro, y ese cambio de giro tiene que sostenerse en el tiempo, y el compromiso que tenemos que hacer todos los actores es asegurarle a los chilenos que esa hoja de ruta que parte, se vaya cumpliendo en el tiempo. Creo que esa es la clave. La gente entiende, porque en su vida diaria así lo vive, que no se puede todo de una, pero lo que no entendería es que no seamos capaces de asegurar una dirección, un recorrido juntos con avances que sean conocidos, timbrables, verificables por la población. Ahora, hablemos, ministro, propiamente tal, de las medidas que se anunciaron en el día de ayer. Me interesa primero partir por la protección al empleo, porque entiendo que, entre otras cosas, lo que se anuncia es que las empresas que acrediten impacto por la crisis van a poder pactar jornadas reducidas, los sueldos van a ser complementados con el seguro de cesantía, entiendo que eso es vía ley, y que va a subir el seguro de cesantía en 10 puntos la tasa de reemplazo para los primeros 3 giros en los contratos indefinidos. Primero, déjeme preguntarle esto: ¿cómo puede una empresa acreditar que ha tenido impacto por la crisis? Porque muchos podrían meter en el saco la crisis, pero no necesariamente consecuencia directa a la crisis, sino que también otros problemas de gestión, de temporalidad del mercado, en fin. Sí, no, por supuesto que eso es un tema. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho para las pymes, que puede adolecer del mismo problema que usted señala. Nosotros tenemos todos los datos administrativos de la empresa y podemos seguir uno a uno, ¿no es cierto?, por supuesto de forma innominada, cuál es la caída de sus ventas que han tenido, y uno puede ordenarla en función de la exposición al daño, a la menor actividad que hayan sufrido, y focalizar, digamos, las ayudas que estamos haciendo. Acá el espíritu es el mismo, y es cierto que lo que usted dice siempre puede pasar, pero acá hay elementos de verificación. Uno tiene, los impuestos internos tienen la información de las empresas, y también uno tiene que pensar en la buena fe. O sea, estoy pensando más bien en el que no fue vandalizado, que no se encuentra en un área tampoco que se haya visto afectada por la violencia, pero que de todas maneras se pudo haber visto afectado, pero que uno dice, pucha, pero puede haber sido esto, puede haber sido que la gente simplemente se puso un poco más cauta al momento de gastar, y por lo tanto es un sector que se vio afectado. Ahora, ¿Cómo se hace la línea ahí? Sí, ahora esta medida vamos al sentido último, Juan Manuel, porque más allá de la acreditación, de la afectación o no, lo que uno quiere acá es proteger el empleo, ¿no es cierto? O sea, si de repente a un trabajador, por necesidad de la empresa, porque le está yendo mal, producto de la crisis, producto del vandalismo, pero también producto de la depresión de la actividad económica, ¿no es cierto? Es cierto. Tiene que pactar una reducción de jornada con su trabajador o su empleado. Ambos se ponen de acuerdo. Lo típico, imagínense que bajamos la jornada a la mitad. Lo que le va a pasar a ese trabajador es que le va a bajar el sueldo a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Este proyecto de ley sabe que
en lugar de que le baje a la mitad, bueno, que le baje menos de la mitad. ¿Por qué? Porque hay una parte que ese trabajador la va a enterar con los fondos del seguro de cesantía. Esa es la idea, es proteger al trabajador que reduzca su jornada, y esa reducción de jornada da facilidad a la empresa para que no tengan que despedir trabajadores. Ese es el espíritu. Esto es un proyecto de ley, habrá que discutirlo en el Congreso, pero esa es la idea fundamental. Ministro, estamos con el desempleo en el 7% según la última medición del INE, ¿verdad? En los peores momentos de la crisis subprime superamos la barrera del 10%. ¿Usted tiene alguna estimación de a cuánto pudiese llegar el desempleo y en qué plazo? No tengo una estimación digna aún. Sí tenemos varios indicios de que esto se está produciendo desempleo aceleradamente. Los medios informan hoy día ya de 62.000. Claro, de alzas importantes. Y un poco la señal que tenemos es que esto está ocurriendo más rápido de lo que veíamos. Entonces aquí efectivamente se va a producir probablemente una subida importante del desempleo, y esa es la razón última por la cual nosotros salimos tan rápido con nuestro plan. Ahora, esto nosotros lo veníamos trabajando esa semana, estábamos prácticamente listos, pero tuvimos que acelerar las acciones para poder salir y dar una señal clara respecto a esta caída de la actividad. Yo creo que lo que señala es que vamos a tener problemas de desempleo, no nos engañemos acá, van a haber efectos importantes en desempleo, y esa es la razón de por qué el Estado sale con este plan, para tratar de ir en contra de ese efecto, tratar de paliar ese efecto. Esta agenda de reactivación, se dice por muchos lados, es de reactivación, pero ante todo una agenda de protección del empleo, que probablemente sea la principal política social, ¿no? Es parte de un paquete social, y evidentemente sin empleo el tema social y la preocupación por la situación de los más desfavorecidos se acentúa. Ayuda en ese mismo sentido también, ministro, el que usted se anuncia en este paquete más inversión. Detálleme, por lo menos a grandes rasgos, cuáles son los proyectos de inversión donde se incluye la reconstrucción. Entiendo que excluyendo en ese paquete el metro, ¿no? Bueno, es que usted lo puede sumar o nosotros quisimos, digamos, poner las cosas nuevas, porque Metro de alguna manera ya estaba internalizado. Claro. Pero bueno, suma al paquete. O sea, usted tiene más o menos 2.400 millones de dólares de inversiones. Hay reconstrucción, excluyendo Metro, por 900. Hay muchos proyectos de inversión en regiones, casi 500 millones de dólares. Construcción de vivienda, subsidio y mejora de barrios, 350 millones. Hay todo un programa de mejoramiento de las ferias libres a nivel nacional, ¿no es cierto?, que es una palanca fundamental del comercio, la vía comunitaria. Está el tren de Santiago-Melipilla, que si bien no es un proyecto que hace el Estado, lo hace la empresa de ferrocarriles del Estado, cuenta con nuestro patrocinio y se van a acelerar inversiones de forma tal de que se inviertan 200 millones de dólares cada año, muy intensivo en mano de obra. Hay obras de agua potable por 200 millones, hay fondos, ¿no es cierto?, para los municipios, fondos concursables por 100 millones, hay aporte al FOGAPE, que está a Cercotec del Ministerio de Economía, que permite ir con subsidios directos a la pyme y sobre todo al turismo que es un área muy golpeada. Entonces, es un paquete bastante completo en el área de inversión, pero también de apoyo a las empresas. En materia pyme, hay inyección de liquidez vía anticipación de la devolución de los impuestos, de los pagos provisionales mensuales de las empresas por casi 550 millones de dólares, y lo mismo en términos de diferir el pago del IVA de estos últimos 3 meses, permitir que se paguen en 12 cuotas sin interés. Entonces, la verdad es que busca cubrir por todos lados, por el lado de inversión, para reactivar la demanda agregada por ese componente y generar empleo, por el lado de apoyar a las empresas dañadas, a la pyme, de forma tal de que se levanten, mantengan empleos que ahí se crean y ojalá puedan crear nuevos empleos. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, conversando esta mañana con nosotros en Infinita tras el anuncio que se hizo anoche con este paquete económico por 5.500 millones de dólares. Ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Ahora es Cuando. Gracias a usted. Buenos días. Muchas gracias.